Muy buenos días a todos. Estamos comenzando nuestra transmisión de IQ Intelectual. El día de hoy tenemos un programa especial con una amiga nuestra, que además es un tema sumamente interesante. Hoy vamos a tocar un tema que a todo mundo nos concierne y que además va muy relacionado con la propiedad intelectual. Porque muchos nos preguntamos si realmente hay derechos humanos involucrados en todo lo que es la propiedad intelectual. Y pues creo que es un tema que nunca hemos tocado y por eso el día de hoy nos da muchísimo gusto el poder tener a una invitada que además pues es muy estudiosa de este tema y que además está especializada en esto. Entonces, el día de hoy tenemos a Miroslava Cisne, creo que muchos la van a reconocer, ella es también la locutora de Y tú también discriminas, entonces creo que el día de hoy van a disfrutar de un programa muy, muy especial. Y bueno, muy buenos días, Miroslava, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenos días a todas, todos las personas que nos acompañan en vivo y quienes nos vean o nos escuchen posteriormente. Muchas gracias por la invitación, querida Cintia. Muchas gracias a ti, Miroslava, por aceptar la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con lo que son las culturas populares y justamente su relación con los derechos humanos. Este es un tema sumamente relevante, ¿por qué? Porque las culturas populares, aunque las encontrábamos reguladas, ahora se les ha dado mucho más relevancia y una regulación diferente. ¿Por qué? Porque también tiene relevancia con los derechos humanos, ¿no? Y cómo es que ellos tienen el derecho al trabajo y a vivir socialmente de una manera digna también, ¿no? Entonces creo que tiene toda la relación. Todo el mundo relacionamos las culturas populares con, mira qué bonito vestido, mira qué bonito está tal cosa, pero bueno, son muchísimas más cosas, son etnias que no solamente tienen este tipo de a lo mejor de que las ubicamos por cosas que ellos hacen, sino que tienen cosas y cultura y son totalmente diferentes y tienen prácticamente hasta sus reglas. Entonces, es un tema sumamente interesante, relacionado además con lo que es los derechos humanos y cómo es que se les ha reconocido no solamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sino que ahora pues estamos buscando que se reconozca mucho más. Miros, tú que nos vas a explicar este tema, de entrada pues quisiéramos que nos explicaras, en primer lugar, ¿qué son las culturas populares? Bueno, para poder entrar a las culturas populares, primero es importante pues hablar de la cultura. La cultura pues son pues diferentes tipos de expresiones. Es muy complejo hablar de cultura en sí. Y la cultura es un derecho, el derecho a la cultura es un derecho humano. Todos tenemos derecho a participar, a acceder a la cultura y esto viene consagrado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a nivel internacional y a nivel interamericano en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Entonces, bueno, desde ahí ya viene, pero en cuestión de culturas populares también nos encontramos el derecho a la identidad, a la nacionalidad, o sea, varios derechos que se involucran dentro de lo que son los pueblos originarios, que pueden ser etnias, comunidades, barrios, en fin, hay mucha diversidad. Y bueno, todas sus expresiones pues son cultura también, no solo las artesanías o bailes o inclusive la lengua, sino en sí todo lo que tiene que ver con nuestras queridas etnias, pues es cultura. Es más, con nosotros mismos también es todo, ahora sí que se puede decir que prácticamente todo es cultura, ¿no? Exactamente. Y como tú dices, ¿no? Nosotros lo relacionamos a los bailes, a su forma de vestir y a lo mejor para las artesanías, que es lo que principalmente conocemos. Pero en realidad las culturas populares y las etnias pues llevan muchísimo más, como tú dices, también inclusive el lenguaje, ¿no? Entonces, eh, sus dialectos y todo lo diferente, que es algo que también se tiene que reconocer, es decir, se ha optado porque también ellos puedan aprender en su propia lengua, ¿no? Y que haya libros especializados para su propia lengua, que eso también es acceder a un derecho humano que ellos tienen, que es la educación. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, ¿cuáles son esos derechos humanos eh, que están relacionados con las etnias? Uy, pues
Bueno, es que desde el derecho a la vida, a la salud, a una vida digna, al derecho al desarrollo integral de la personalidad, el derecho a acceder a servicios de salud, a la educación, a una nacionalidad, pues prácticamente todos los mismos que tenemos absolutamente todos los seres humanos. Lo que pasa es que estamos en ciertas áreas de la sociedad, sobre todo en nuestra sociedad mexicana, estamos demasiado acostumbrados a verlos como la otredad, como los de enfrente o los otros o los diferentes, y pues nada más alejado de la realidad, porque es parte de nuestro acervo histórico, de nuestro acervo cultural, y simplemente nada más quizá tengamos algunas características físicas distintas o también podríamos tener genéticamente alguna ascendencia distinta, pero al final todos somos seres humanos y todos somos parte de este país, y nuestro país es muy rico en etnias, en dialectos, en lenguas, y bueno, sí se ha tratado de cada vez ser más incluyentes, y que, por ejemplo, ahorita con la pandemia sí hubo mucho de la información, también se tradujo a otros dialectos y lenguas como el náhuatl y me parece que también hubo el zapoteca. Hubo varias traducciones. También una persona que venga de algún pueblo originario tiene derecho, por ejemplo, cuando se presenta ante la justicia, a conocer lo que está pasando, por lo que lo van a procesar, y debería, y de acuerdo a las leyes, dicen muy claros que debe de tener un intérprete, cosa que en la realidad no sucede muy seguido, y nos vemos con muchas personas en reclusorios y en cárceles que no deberían estar ahí. Pero bueno, ese es otro de los derechos que generalmente se les mancilla a estos pueblos originarios, porque el hecho de que tristemente nuestro idioma oficial es el español, cuando yo digo que debería ser el náhuatl o una de estas lenguas maravillosas, porque de ahí venimos, De ahí bueno, venimos, exacto. de ahí venimos Sí, todos. Bueno, aprendimos yo el no sé, español. yo no sé, yo quisiera sí ser más de esa ascendencia, pero pues creo que me tocó más de la europea, desafortunadamente. Pero al fin la identidad de este país debería de ser más hacia nuestras culturas que prehispánicas, que muchas pensamos que ya no existen, pero no, sí siguen aquí, la cultura maya sigue vigente, o sea, todas las diferentes, muchas, algunas se han desaparecido, pero muchas otras sí siguen vigentes aquí. Tenemos a los yaquis en el norte del país, todos las etnias que tienen que ver con las zapotecas, los purépechas, en fin, hay infinidad de etnias que tristemente no conocemos o que despreciamos, ¿no? Porque culturalmente, como estamos la sociedad moderna, inmersos en toda esta situación de lo novedoso, tecnológico, y muy pegados a lo que dice Estados Unidos, pues desdeñamos muchas veces nuestros orígenes, nuestros pueblos originarios, que además son ricos en cultura, porque además la cultura es la diversidad, entre más diversidad hay más cultura. Exactamente. Sí, y yo creo que algo de lo cual nos reconoce el mundo entero es justo respecto de nuestras etnias, ¿no? Digo, todo el mundo lo ubicamos por nuestras artesanías que son sumamente valoradas alrededor del mundo y desafortunadamente muy poco valoradas en nuestro país. Entonces creo que esa es una cuestión de identificar a todas estas etnias. Sin embargo, justo lo que tú comentas que la identidad va mucho más allá de eso. Obviamente nosotros, como especialistas en propiedad intelectual, pues los reconocemos. ¿Por qué? Porque estaban regulados en la Ley Federal del Derecho de Autor, y nos mencionaba un capítulo que me parece tenía 5 o 6 artículos, que decía, bueno, es que las culturas populares se van a proteger de tal forma, de tal forma, de tal forma. Pero en realidad, una de las preguntas que siempre me he hecho es justo para identificar estas etnias. ¿Hay un listado de todas estas etnias? ¿Hay un listado de cuáles son? ¿Están identificadas por regiones? ¿Están identificadas por sectores? ¿Por estado? ¿Cómo las podemos Eh, ubicar?
Seguramente si nos metemos bueno, para empezar, el INEGI tiene varias estadísticas, entre otras, dentro de las estadísticas que hace cada año que nos tocan a nuestras casas. Vienen, de hecho, ya preguntas muy específicas de si pertenecemos a una etnia, si hablamos alguno de estos idiomas, lenguas o dialectos, si somos parte de un pueblo originario. Pero además tenemos el Instituto Nacional de Indigenista, que ahí, bueno, se tratan de apoyar a todos estos pueblos para que no se pierdan, porque además hay otra cuestión y es la cuestión del folclore. Y el folclore, todos somos parte también del folclore y es parte de la cultura y es una de nuestras riquezas más fuertes. Entonces, bueno, también no hay que olvidar esa parte, ¿no? Porque pues muchas veces nos sentimos ajenos al que es diferente y no, pues todos somos parte de esta sociedad mexicana. Y en el caso de, por ejemplo, el zapoteca, pues sí, en muchas regiones se habla zapoteca, ¿no? Del idioma zapoteca. No solo en un pueblo determinado, sino en diferentes regiones. Igual el náhuatl es de los que más está esparcido por todos lados y todo eso lo podemos ver en el Instituto Indigenista, pero lo interesante es que a nivel internacional hay muchos tratados que versan de los diferentes derechos humanos, pero en cuestión precisamente de culturas populares ha sido muy difícil de llegar a la resolución de un tratado que cuide todas estas expresiones artísticas y culturales de los diferentes pueblos originarios, porque no es tan sencillo, es no nada más que los de la Ciudad de México son unos y o sea, del centro de la Ciudad de México y los de Xochimilco son otros y ya, ¿no? A veces estas etnias se distribuyen en diferentes partes de la República o, está, o a veces son bilingües en diferentes dialectos o tienen ya muchas de sus tradiciones pues se van distribuyendo en diferentes regiones. Entonces, esa ha sido parte de la complejidad por la que a nivel internacional no se ha podido aterrizar bien un tratado, no solo sobre cultura popular, sino también conocimiento tradicional, porque además México es uno de los países más ricos en diversidad cultural de etnias y pueblos originarios. Estados Unidos, al contrario, pues se dedicó desde que llegaron las personas de Inglaterra y de Holanda, los inmigrantes, pues se dedicaron a terminar con su cultura. Nosotros afortunada, o no sé si desafortunadamente, desde que la cuestión fue una mezcla cuando la conquista no nos desaparecieron por completo, pues entonces sí se mantuvo todo ese acervo cultural a la fecha. Lo triste es que la modernidad pues la sociedad moderna pues se ha dedicado a querer invisibilizar cada vez más a los pueblos originarios en lugar de unirnos y hacernos más ricos a todos, no solo en cuestiones culturales, sino en muchas otras más, ¿no? Porque hay mucha sabiduría de conocimientos tradicionales sin mucho para allá porque ese es otro tema. Que habría que rescatar y de los cuales aprender. Además también en cuestiones de ciencias, en matemáticas y astronomía, nuestras culturas originarias tenían muchísimo más desarrollo que los europeos que llegaban en ese momento, ¿no? Hasta en cuestiones de limpieza. Por ejemplo, los aztecas eran mucho más limpios que los españoles. Los españoles eran unos bultos, con todo respeto para nuestros queridos hermanos españoles, eran unos bultos de suciedad, trajeron la peste, trajeron muchas enfermedades porque no se bañaban. Y nuestras culturas prehispánicas sí se bañaban, sí tenían ya diferentes situaciones de limpieza. Entonces, ahí es donde vamos también viendo las diferencias, pero además también las bondades de nuestras culturas, lo que debemos aprender. Entonces, bueno, sí es realmente un universo muy complejo,
porque pues son muchas las variedades. Aquí en la Ciudad de México, en el 2019, a finales del 2019, se aceptó por unanimidad una ley de pueblos, barrios originarios de la Ciudad de México, y tuve la oportunidad de conocer a una asesora de la diputada Guadalupe Chávez, que fue quien la promovió. Hizo un trabajo muy interesante porque se fue comunidad y barrio por barrio juntando todo, pues todo lo que cada uno de estos etnias o grupos tenían que decir para hacer una ley para protegerlos. No solo en cuestión de culturas populares, sino en general. Pasa mucho que se hace una ley, por ejemplo, de personas con discapacidad, y a los únicos que no les preguntan nada es a las personas con discapacidad. En cuestión de pueblos originarios y culturas indígenas, está en los tratados que están existentes para proteger a estos pueblos, dice claramente que cualquier ordenamiento legal que se vaya a hacer, en los que vayan a estar inmiscuidos, tienen que ser parte esas personas de esas leyes, dar una voz, dar un voto al respecto. Y la diputada Guadalupe Chávez me parece que hizo un trabajo muy interesante y muy exhaustivo, porque recorrió absolutamente todos los barrios y pueblos originarios de esta ciudad, que uno no se imaginaría que son más de 500, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese es un caso muy interesante de un legislador y su grupo que sí hizo bien la tarea, que sí cumplió con un ordenamiento internacional y además con la intención de preservar, entre otros, pues su cultura, ¿no? Porque, bueno, dentro de la ley viene algo de conocimiento tradicional y culturas populares también, ¿no? Exactamente. Y bueno, un poco hablando del tema de la identificación de la cultura popular, tenemos una pregunta del público que nos dice, ¿qué requisitos deben considerarse para identificar una cultura popular? Híjole. Es que así como tal, como requisitos, es así como un poco ambiguo, ¿no? Es que ahí viene también la complejidad de esto, y no me estoy saliendo por la tangente, lo que les comentaba hace un rato, de que precisamente no se ha podido aterrizar en más de 15 años de trabajos de muchísimos países, incluyendo México, de discusiones de cómo vamos a poder proteger la cultura popular y los conocimientos tradicionales, es precisamente por todas las diferentes características y peculiaridades que tiene una enfrente de la otra. Entonces yo más bien diría, más que requisitos, es cuando algo se viene desde una cuestión tradicional, desde una situación de costumbre. Por ejemplo, ahorita se me vienen a la mente los tenangos, ¿no? Que en una región amplia de Estado de México e Hidalgo se elaboran, y ese es un conocimiento que se ha pasado de generación a generación, no así tal cual de que hubo un folleto o un manual y todos se fueron a estudiar a una escuela para eso, ¿no? Sino fue transmitido de generación en generación de una forma tradicional. Quizá uno de los requisitos entonces podría ser que si lo que se está expresando tiene que ver con su acervo cultural, pero familiar o tradicional, quizá ese sí pueda ser alguno de estos requisitos, ¿no? Ahora, todo es cultura. Y aunque no seamos parte de tristemente no seamos parte de una etnia o pueblo originario, no quiere decir que no seamos parte de la cultura popular, ¿no? Porque esta se va creando todo el tiempo, hasta el reggaetón es parte de la cultura popular. No soy discriminatoria, pero en lo personal no me agrada mucho esa expresión musical, pero también es una cultura popular. Lo que pasa es que generalmente cuando hablamos de culturas populares per se, nos referimos a los pueblos originarios y bueno, uno de esos puede ser una cuestión de apreciación a primera vista, pues algo también que sea emblemático quizá de una región,
las artesanías son uno de los principales formas de distinguir algo que tiene que ver con una cultura popular, pero al final es demasiado extenso, ¿no? Pero espero que nuestro radio escucha con eso más o menos le haya dado una visión de cómo, pues de cómo Se poder, identifica, ¿no? ajá, sí, pero Exactamente. digo, es lo que se me ocurre, ¿no? Y digo, y precisamente eso ha sido lo complejo para poder aterrizar algo en lo que todos estén de acuerdo, porque además no es lo mismo en nuestro mismo país, no es lo mismo las tradiciones que tiene el pueblo maya, las que tiene el pueblo yaqui, ¿no? Son diferentes, tienen diferentes tradiciones, organizaciones, hasta como decías, hasta a veces legalmente hay a veces una organización legal al interior de la comunidad indígena. Exactamente. Y es que es una tarea ardua el poder identificarlos, ¿no? Entonces, como tú dices, si uno se pone a considerar que la Ciudad de México, que es pequeñita, pequeñita, y hay más de 500, imagínate cómo va a estar todo el país, ¿no? Entonces, es Así muchísimo es. más complejo el identificarlos. Todos sabemos que traemos una cultura previa, que venimos de pueblos de muchos, muchos años, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que sí todos sabemos. Un poco platicando respecto de que identificábamos mucho a las culturas populares, con las artesanías y todas estas cuestiones, nos hacen otra pregunta que dice, en el caso de, por ejemplo, entonces un vestido tradicional, se entendería que podría ser una manifestación de cultura popular. Pero ¿qué pasa si hacen nuevos diseños con la misma técnica? ¿Se entienden comprendidos dentro de la manifestación de la cultura popular? A ver, en cuestión textil, hay varias etnias que a través también de sus textiles manifiestan mucho de sus tradiciones, de sus creencias. Hay, por ejemplo, huipiles que representan alguna situación específica religiosa. Por ejemplo, están se me ocurre ahorita, no sé por qué me vinieron a la mente Yucatán, por ejemplo, los vestidos, estos preciosos bordados que usan, pues se usan en cierto Sí. tipo de eventos, ceremonias. También se me viene ahorita a la mente en el área Purépecha, en Michoacán, hay muchos bordados donde es toda una historia, a veces de una sola comunidad, con diferentes animalitos y personajes, todos bordados a mano, que los vemos muy, muy coloridos, muy bonitos, pero si los viéramos realmente a fondo, están marcando toda una historia. Y a la fecha hay gente que desciende de estas familias que han mantenido esa forma de realizar estos textiles. Yo considero, no soy experta en materia indígena, pero yo considero que sí es parte del acervo, porque al final del día es una persona que trae todo este conocimiento ancestral y lo está plasmando y entonces son nuevas manifestaciones. Lo que pasa es que aquí ha habido un tema muy, muy rasposo que es la cuestión de la explotación comercial hablando de textiles en específico, y bueno, el ordenamiento anterior te decía que sí podías usar las manifestaciones, pero siempre y cuando le dieras su autoría, o sea, que viene inspirado de, o que es de tal etnia, qué etnia es, qué grupo indígena es, o qué cultura es, y siempre y cuando nos fuera de alguna manera peyorativo para esa comunidad, y con eso no tenías ya problema en hacer una explotación. Eso siempre ha causado mucha controversia porque, bueno, tenemos ahí dos que tres marcas, por ejemplo, Pineda Cobalín siempre ha causado mucha controversia. Yo en lo personal considero que
sin verme muy capitalista, pero si no se le ocurrió a Pineda Cobalín, se le iba a ocurrir a alguien más, ¿no? Y ellos, mal que bien, sí han tratado de cumplir. Creo que sí podrían cumplir un poquito más con esto de decir de dónde viene este diseño, de quién es. Y a últimas fechas lo que tengo entendido es que inclusive muchos de los desarrollos de sus diseños lo hacen con ciertas comunidades de las cuales van a representar. Claro, como entra la cuestión del dinero, pues sí, no sabemos realmente si le están dando una remuneración adecuada. ¿Y cuál podría ser una remuneración? Es que ahí estaría el tema, porque pues como algo que es un conocimiento tradicional, ancestral, le puedes poner un signo de pesos, ¿no? A una expresión Sí. de estas, ¿no? Entonces, es muy triste, por ejemplo, que venga gente, sobre todo de Europa, a nuestro país y no solo respeta, sino además valora y además admira a nuestras expresiones culturales de nuestras comunidades indígenas, mucho más que nosotros mismos. Nosotros, nuestra modernidad, como somos muy gringos, muy pegados a lo gringo, y no desprecio a lo gringo, pero sí hay que hacer un poco de historia. Estados Unidos, sus pueblos originarios los dejaron en reservas y hay muy poquitos, prácticamente extinguieron su cultura y su cultura es la era tecnológica. No tienen la cultura como nosotros tenemos de toda nuestra era prehispánica, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo queremos competir con algo que no, de entrada no podemos competir porque no tienen esa ancestralidad como nosotros, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido como despreciando y haciendo a un lado a todo ese conocimiento y tradición ancestral que es parte de nosotros, es parte de nuestra diversidad mexicana, ¿no? Y al contrario, vienen los europeos y bueno, no solo lo valoran, sino lo admiran, lo respetan. A mí en alguna ocasión, en su momento fui guía federal de turistas, que además es todo un tema, poder ser guía federal de turistas no es nada fácil, hay que estudiar No. muchísimo y saber muchísimo. Y entonces estaba en Tulum, y de repente había unas partes en Tulum donde no podía subir en la zona arqueológica. Por favor, son zonas arqueológicas, no son ruinas, porque ahí vamos a las ruinas. No son ruinas, ruinas es algo que ya no existe, es algo ya desaparecido, son zonas arqueológicas, ¿ok? Entonces estaba unas personas queriéndose meter al área de que estaba prohibido subir. ¿Y por qué en muchas partes de las zonas arqueológicas está prohibido subir? Porque cada paso de cada uno de nosotros, así traiga zapatos de goma, va desgastando el monumento en sí, entonces hay muchas partes que no se puede subir. Entonces se suben y voy y les digo, sálganse de ahí, pero usted, ¿quién es? Yo soy guía de turistas, aquí está mi credencial, y se tienen que bajar porque esto es un acervo cultural y está prohibido. Sí, pero como yo soy mexicano y también me pertenece, me subo. Total, tuve que ir por los guardias para que los bajaran. No solo los bajaron, los sacaron, ¿no? Pero ahí, ese es un ejemplo claro de cómo no tenemos esa identidad completamente amalgamada con nuestra modernidad mexicana, porque no lo respetamos. Y en cambio vemos a los europeos que no solo las respetan, sino que vienen desde el más chiquito al más grande de edad, vienen ya por lo menos ya se hojearon un libro de la historia del lugar que van a visitar y saben a veces hasta más que nosotros mismos con lo poquito que nos enseñan en la escuela. Y además como ya nos quitaron civismo, pues pasa que suceden estas actividades como las que les platico de estos chamaquitos, ¿no? Entonces dices, pero ¿por qué si nosotros deberíamos estar orgullosos y además presumirlo a los cuatro vientos, todo el acervo cultural que tenemos y hacemos todo lo contrario, ¿no? Digo, también es un tema de discriminación, pues yo creo que mucho por ignorancia y por toda pues toda la invasión mediática, sobre todo de nuestros vecinos del norte, ¿no? De que lo que está ahí es lo moderno. Y sí, es muy bonito lo moderno, pero también lo cultural, prehispánico, de nuestras comunidades, que además siguen vivas en este país,
pues es parte de nuestro folclore y también deberíamos de estar más que presumirlo y estar muy orgullosos de ello, ¿no? Porque ya quisieran muchos países como el del norte tener tanto acervo cultural. Ellos pues tienen otro tipo de acervos como Disneylandia y que también es muy divertido, ¿no? Y otro tipo de tecnologías podría ser su acervo cultural, pero sus pueblos originarios pues prácticamente terminaron con ellos, ¿no? Exactamente. Y bueno, en realidad yo creo que a veces la indignación que viene respecto de cuando usan las culturas populares, porque a lo mejor no conocemos todas y no conocemos todas las artesanías, pero sí identificamos cuando viene de nuestro país, ¿no? Inclusive, aunque son, por ejemplo, similares a las peruanas, se identifica perfectamente cuál es mexicana y cuál viene de Perú, porque en realidad, aunque puedan parecerse, se identifica, ¿no? Sí, se nota. Pero yo creo que la indignación viene, por ejemplo, mencionabas, si a Pineda Cobalín no se le hubiera ocurrido, se le hubiera ocurrido a alguien más, Claro. pero Pineda Cobalín al final pues es una empresa mexicana, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa cuando sucedió el caso de Carolina Herrera? Pues es que no era una persona mexicana. Entonces decías, ¿por qué alguien que es extranjero viene y se aprovecha de algo que es nuestro, ¿no? Y además pues le saca provecho. También hubo el caso de una francesa, aparte de Carolina Herrera, que algo hizo con los tenangos. Lo que a mí en lo personal lo que me da mucho coraje es que no le den el verdadero lugar que se merece. Y el Si yo valor que tiene. exactamente, si yo me inspiré en esto, y además en el caso de los franceses hasta habían también, igual que Carolina Herrera, contratado a personas de una comunidad. Digo, eso está bien, pero híjole, es que es algo tan delicado que ojalá este tipo de empresas se preocupara un poco más en más allá de la cuestión comercial, que ni modo es importante y parte de la sociedad moderna, que realmente hubiera un mejor balance entre la explotación y el reconocimiento que se le da a estas comunidades, sobre todo tomando en cuenta que, como decía hace rato, ¿no? Muchas veces en cuestión de textiles son representaciones religiosas, costumbristas. Entonces, pues ya nada más así plantarlo en una playera y venderla, híjole, ya desde ahí, más allá de lo económico, ya que tanto estás transgrediendo en no respetar a esa cultura, ¿no? Entonces, la línea es muy delgada. Y vuelvo a lo mismo, y no es para salirme por la tangente, por eso lleva tanto tiempo sin poderse aterrizar algo adecuado. Porque, bueno, también en otros países también están llenos de cultura. Por ejemplo, en la India, ¿cuántas etnias no hay también, ¿no? Pues al final todas, y pues al final todas tienen derecho a ser reconocidas. Entonces, sí es una cuestión compleja, pero lo que está muy bien y lo que es maravilloso es que ya el día de hoy ya hablamos de ello con más regularidad. Ya el Estado, aunque todavía le falta, ya está visibilizando más a estas etnias, que tristemente además no solo no las reconocemos, sino la sociedad nos hemos dedicado a hacerlas a un lado, a dejarlas sin derechos, y y aislarlas, en lugar de entender, respetar, que bueno, tienen otras costumbres, pero son parte de nuestra sociedad y no al contrario, las alienizamos y lo más triste y patético de todo es que las invisibilizamos, ¿no? Y Exactamente. bueno, desde ahí debemos de partir más allá de que si hay un Pineda Cobalín o lo de los franceses, bueno, que realmente estamos haciendo con nuestros hermanos de comunidades y pueblos originarios, realmente los estamos ya incluyendo. Si nosotros vemos a uno en la calle, ¿cómo lo vemos? También nos invitaría a todas y todos y todes a hacer un análisis introspectivo y cómo trato al que es diferente a mí, sobre todo que venga de alguna comunidad. O sea, algo que siempre desde que yo era chiquita me acuerdo que a personas con una tez más oscura siempre se le discriminaba, porque se decía, ¿no? Ay, es que es naco porque es indígena, ¿no?
y nada más alejado de la realidad, ¿no? Para empezar tendríamos que entender el concepto naco, ¿no? Exacto. Y pues yo creo que naco es aquel que no tiene la cultura necesaria o el conocimiento necesario para apreciar el valor del otro, y todos somos valiosos. Entonces, bueno, aunque se ha luchado mucho contra esa invisibilización, pues todavía nos falta mucho. Y bueno, aterrizándolo nuevamente hacia propiedad intelectual, pues ni se diga, todavía nos falta, pero creo que vamos por el camino, mal que bien se está tratando de hacer cosas. El problema es que luego siento yo que se caen en ciertos clichés, no solo en cuanto a pueblos originarios, sino, por ejemplo, también personas con discapacidad, de que caemos en el otro extremo y queremos ser totalmente asistencialistas y entonces salvarlos de su situación, ¿no? Aquí no se trata de salvar, se trata de respetar, ¿no? Pero bueno, pues es parte del proceso y bueno, y sí ha habido gente importante que ha luchado muchísimo por los derechos sociales, culturales y económicos de las diferentes etnias y de los diferentes pueblos y grupos prioritarios, ¿no? Como se les llama ahora, antes conocidos como grupos minoritarios o grupos vulnerables, que ninguno de los dos me gustaba el término, me gusta más el término de grupos prioritarios, ¿no? Exactamente. Y bueno, tenemos otra pregunta del público que nos pone un ejemplo. Dice, la cerámica de Paquimé fue descubierta por un habitante de Chihuahua en los años 70, a partir de restos que encontró en una zona arqueológica. Y a partir de ahí desarrolló sus propias expresiones artísticas con técnicas ancestrales. ¿Se podría considerar expresión de cultura popular? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es también como cuando al final tú vas a expresar algo, ya sea en escultura, textil, obra, en lo que sea, vas a expresar o escrito, pero va a tener que ver todo lo que, el conocimiento que traes anterior, tu criterio, es como con nosotros los abogánsters, ¿no? Pues el criterio jurídico no nada más te lo da lo que estudiaste en la escuela, sino lo que ya traes desde tu casa, los valores, etcétera. Por eso hay unos más gángsters que otros, ¿no? Y todo eso va a crear nuestro criterio jurídico, además del conocimiento, no nada más lo que estudiaste. O sea, mucho de tu personalidad viene, o sea, es parte del bagaje. Y entonces al momento de crear algo, sea lo que sea, el tipo de expresión que sea, la obra que sea, pues pues todo tu bagaje va a ir plasmado en ello. Tal vez si trae variantes, si bien no es tal cual la expresión, o sea, porque además sí hemos visto, inclusive yo me he tocado ver en el área de Michoacán, sobre todo, que es donde luego hemos podido ir a ver muchas expresiones artísticas de los diferentes pueblos originarios. Aunque sigue siendo la misma técnica, sí va teniendo variantes, pero no por ello deja de ser una expresión cultural de esa comunidad. Entonces, bueno, sí, yo considero que sí puede seguir siendo una expresión cultural. Es que al final todo es cultura, ¿no? Exacto. Yo creo que sí, Exactamente. aunque haya tal vez ahora y es lógico, ahora con la modernidad, pues aunque vivan estos pueblos un poco aislados, pues ya tienen algunos mayor o menor influencia de la disque modernidad. Entonces, pues se va a ver plasmado también en sus resultados de sus obras, ¿no? Claro. Y nos plantean otra figura muy interesante, otra pregunta, perdón. Dice, ¿considera que la vaguedad de la terminología expresiones de las culturas populares, entre paréntesis, vuelve inaplicable el texto legal o le corresponderá a un juez tratar de desentrañar su significado en un caso concreto? ¿Qué Qué opinas? interesante. Te dije que te iba a gustar. Sí, porque, bueno, ojalá no tuviéramos que llegar a dirimir todo en cuestiones con una autoridad judicial, ¿no?
Ojalá Sí, claro. tuviéramos la suficiente capacidad mental y de cultura y de respeto a la cultura, para no tener que ver si acabamos dirimiendo un problema en el Poder Judicial. Y hay otra cuestión, no todo mundo tiene la capacidad no solo económica de acabar en un tribunal para dirimir una controversia. Desafortunadamente, muchos de nuestros pueblos originarios siguen viviendo al día y tienen que vender este tipo de expresiones porque, pues, si no, no comen. Entonces, pues, sí sería, yo, bueno, finalmente abogánster, ¿no? Es abogada, perdón, que si no nos estamos autodiscriminando. Finalmente abogada, pues sí, yo diría, ay no, pues vámonos por lo judicial, porque así creamos criterios jurisprudenciales y vamos